Bienvenidos a un nuevo video. El título del día de hoy es Basura espacial. Durante incontables milenios, las civilizaciones que dominaban las estrellas habían establecido una definición muy clara de lo que significaba ser una especie verdaderamente avanzada. Para ellas, el progreso se medía por la capacidad de plegar el espacio mediante motores de velocidad superlumínica, capaces de convertir distancias imposibles en simples atajos geométricos. También se reflejaba en tecnologías de ocultamiento electromagnético que volvían invisibles naves enteras antes de que cualquier sistema de detección conocido las pudiera descubrir, y en armas tan sofisticadas que podían destruir a un enemigo incluso antes de que éste descubriera que una guerra había comenzado. Bajo esos estándares, la humanidad no era simplemente una civilización atrasada, era, para decirlo sin rodeos, una vergüenza tecnológica. Cuando la Asamblea Galáctica evaluó por primera vez al sistema solar, el informe completo apenas requirió 14 segundos para ser presentado. La conclusión era demoledora. El Homo sapiens no poseía tecnología de viaje superlumínico, no contaba con sistemas de camuflaje detectables, su gravedad artificial se limitaba a la fuerza centrífuga generada por estaciones giratorias, dependía de combustibles químicos y reactores de fusión como principales fuentes de energía, y desde un punto de vista militar representaba un objetivo completamente insignificante. Lo único que despertaba verdadero interés era la enorme cantidad de recursos disponibles en su sistema estelar. La sala entera respondió con risas. La decisión fue unánime y prácticamente instantánea. Antes incluso de que la reunión concluyera, el Imperio Harchek reclamó oficialmente el Sistema Sol como su nueva adquisición. Para ejecutar la operación, enviaron lo que, según los estándares de cualquier potencia galáctica, apenas podía considerarse una fuerza policial. Aún así, aquella flota estaba compuesta por 300 cruceros equipados con sistemas de ocultamiento absoluto, 47 portanaves y 8 devastadores destructores planetarios. Ninguna civilización respetable habría considerado apropiado invadir un mundo primitivo con una fuerza menor. Después de todo, el riesgo era prácticamente inexistente. Incluso si los humanos lograban detectar la aproximación de la flota, algo considerado casi imposible, jamás tendrían tiempo suficiente para responder. Sus misiles más veloces tardaban horas en alcanzar la órbita terrestre, y sus naves espaciales necesitaban varios días para llegar hasta la Luna. La invasión habría concluido mucho antes de que la Tierra comprendiera que había comenzado. Sin embargo, ocurrió algo que nadie había previsto. Los humanos jamás vieron las naves. Lo que detectaron fueron las sombras que estaban proyectando sobre el universo. Todo comenzó con un astrónomo aficionado en Chile, el cual observó que las estrellas cercanas a la constelación de Orión parecían titilar de una manera completamente inusual. Poco después, el observatorio de Jodrell Bank en Inglaterra registró efectos de lente gravitacional imposibles de explicar mediante cualquier fenómeno conocido. Al mismo tiempo, un ingeniero retirado en la India descubrió que los sistemas de GPS acumulaban errores de sincronización medidos apenas en fracciones de nanosegundos. Nadie entendía qué estaba ocurriendo. Las observaciones comenzaron a compartirse en Internet. Primero fueron unas cuantas decenas de personas, luego fueron cientos, y finalmente miles de aficionados y científicos compararon datos procedentes de distintos lugares del planeta. Al superponer
todas aquellas anomalías surgía un patrón inesperado. Alguien descubrió que las distorsiones se desplazaban de manera coordinada. Poco después surgió una pregunta que cambiaría la historia de la humanidad. ¿Cuántos objetos serían necesarios para producir un patrón semejante? La respuesta fue tan precisa como inquietante. 355 objetos. La sesión de emergencia convocada por las Naciones Unidas se prolongó durante 4 horas. La mayor parte del tiempo estuvo dedicada a escuchar a especialistas que explicaban una y otra vez por qué aquello no podía tratarse de una flota extraterrestre. Sin embargo, los últimos 30 minutos fueron suficientes para que los gobiernos del mundo llegaran a una conclusión mucho más prudente. Prepararse como si, después de todo, realmente fueran extraterrestres. Mientras tanto, desde la distancia, el almirante Red observaba los acontecimientos con creciente irritación. Los habitantes de aquel mundo primitivo estaban reaccionando de una forma completamente inesperada. Aviones militares comenzaban a dispersarse hacia múltiples bases, numerosos satélites modificaban sus órbitas y los lanzamientos espaciales aumentaban a un ritmo acelerado. Al mismo tiempo, millones de transmisiones de radio inundaban prácticamente todas las frecuencias disponibles del espectro electromagnético. Los análisis militares indicaban que ninguna de aquellas acciones representaba una amenaza real para la flota invasora. Eran movimientos caóticos, aparentemente sin valor estratégico, por lo que el comandante Harshek decidió ignorarlos y continuar con la operación exactamente como había sido planeada. Lo que la flota invasora aún no comprendía era una de las características más peculiares de la humanidad. Los humanos nunca habían desarrollado tecnología de invisibilidad. Por esa misma razón, habían perfeccionado otra habilidad mucho más antigua: ocultar aquello que realmente importaba justo delante de los ojos de todos. En menos de 48 horas, prácticamente todas las empresas de lanzamiento espacial del planeta, tanto comerciales como gubernamentales, habían comenzado a enviar objetos al espacio. No importaba su utilidad ni su valor. Viejos satélites meteorológicos que ya habían cumplido su misión, satélites de comunicación rechazados durante la prueba de calidad, sondas científicas olvidadas en almacenes, enormes tanques de combustible vacíos, bloques de concreto, contenedores de carga, proyectos escolares construidos para ferias de ciencias e incluso pequeñas cápsulas con las cenizas de personas cuyos familiares habían deseado que descansaran entre las estrellas. Cientos de objetos se convirtieron en miles, y miles pronto fueron decenas de miles. Cada uno de ellos era increíblemente barato de fabricar o de reutilizar, pero todos compartían una característica fundamental: debían ser rastreados. Los sensores de la flota invasora se vieron obligados a dedicar una cantidad cada vez mayor de capacidad de procesamiento para seguir aquella interminable nube de cuerpos metálicos. Todos reflejaban señales de radar y muchos modificaban su trayectoria de forma impredecible gracias a pequeños propulsores de gas comprimido. En cuestión de días, la órbita terrestre dejó de ser un espacio ordenado y se convirtió en un auténtico caos. Desde la perspectiva Hershek, la humanidad estaba llenando deliberadamente su propio espacio cercano de basura. A primera vista, aquella decisión parecía absurda. Sin embargo, los sistemas tácticos comenzaron a reportar un problema inesperado. Toda aquella chatarra complicaba enormemente los cálculos necesarios para disparar con precisión. Cada nuevo objeto añadía incertidumbre a las trayectorias y multiplicaba el número de variables que los sistemas de combate debían resolver en tiempo real. Aún así,
El alto mando invasor concluyó que no era más que un inconveniente menor. Después de todo, seguía siendo únicamente basura espacial. La orden fue continuar con el ataque. La primera ofensiva de la flota destruyó cerca de 20 satélites humanos, pero también cometió un error que no habían previsto. Cada disparo emitido por las naves ocultas atravesó la inmensa nube de fragmentos metálicos que rodeaba la Tierra. Las ondas de energía se reflejaron, se dispersaron y generaron incontables emisiones secundarias al interactuar con toda aquella chatarra espacial. Sin saberlo, los invasores acababan de revelar su posición. Los mismos ecos que utilizaban para destruir satélites fueron registrados por miles de radares, telescopios y sensores distribuidos por todo el planeta. Los físicos humanos jamás habían tenido la oportunidad de estudiar una nave estelar equipada con tecnología de ocultamiento absoluto. Ahora disponían de datos experimentales, petabytes completos de información. Los superordenadores comenzaron a analizar cada señal mientras modelos de aprendizaje automático actualizaban sus cálculos una y otra vez, refinando sus predicciones cada pocos segundos. Al finalizar el primer día, los científicos todavía eran incapaces de observar directamente las naves enemigas. Sin embargo, ya podían estimar con bastante precisión dónde era más probable que se encontraran. Al amanecer del día siguiente, aquellas estimaciones se habían vuelto inquietantemente exactas. Para la flota Hashcheck, aquello resultaba sencillamente imposible. Los lentos misiles terrestres comenzaron a acercarse cada vez más a sus objetivos. Al principio, fallaban por varios kilómetros. Poco después, el margen de error se empezó a reducir a cientos de metros. Cada nuevo lanzamiento mejoraba los modelos de predicción humanos, hasta que ocurrió lo impensable. Uno de aquellos proyectiles impactó directamente contra un crucero enemigo. No fue porque lograra atravesar los escudos de energía de la nave, ni porque poseyera un sofisticado sistema de guiado. Simplemente un enorme bloque de concreto de media tonelada lanzado al espacio como si fuera un objeto más entre miles de piezas de basura orbital coincidió exactamente con la trayectoria de un crucero Harchek que descendía hacia la Tierra. Y por primera vez, desde que había comenzado la invasión, una nave considerada infinitamente superior había sido alcanzada por el objeto más simple e insignificante imaginable. El bloque de concreto y el crucero enemigo se aproximaron a una velocidad relativamente superior a los 80 kilómetros por segundo. La explosión que siguió no fue especialmente espectacular. Desde el punto de vista energético, apenas destacó entre los innumerables destellos del combate. Sin embargo, el impacto cinético fue devastador. La enorme fuerza de la colisión hizo que el crucero comenzara a girar sin control, y durante unos instantes su sofisticado sistema de ocultamiento dejó de funcionar, y por primera vez la humanidad pudo observar directamente una nave de guerra extraterrestre. Miles de radares, telescopios y sensores distribuidos por todo el planeta nuevamente registraron hasta el más mínimo detalle de aquella breve exposición. Cada dato recopilado alimentó nuevos modelos matemáticos, refinó las simulaciones y permitió comprender un poco mejor el funcionamiento de la tecnología enemiga. La respuesta humana fue inmediata. En lugar de intentar destruir las naves invasoras directamente, comenzaron a atacar los lugares por los que inevitablemente tendrían que pasar. La órbita baja y media de la Tierra dejaron de ser simples regiones del espacio, se transformaron en una auténtica zona de muerte. Cada misil interceptor fue rediseñado para liberar inmensas nubes de esferas de tungsteno capaces de convertir una trayectoria orbital en un campo de proyectiles.
Antiguas etapas de cohetes fueron reutilizadas como enormes proyectiles guiados. Satélites abandonados que todavía conservaban algo de energía recibieron actualizaciones de software para integrarse a la defensa planetaria. De pronto, cada fragmento de basura espacial tenía su propia misión. El Imperio Harshek seguía poseyendo los mejores sistemas de ocultamiento de toda la galaxia, pero existía un problema que ninguna tecnología podía resolver. Aunque fueran invisibles, seguían ocupando espacio. Al sexto día de la invasión, 59 cruceros habían sido destruidos. No por armas avanzadas ni por poderosos misiles, habían sido víctimas del tráfico orbital. La situación resultaba tan absurda que incluso los propios comandantes Harchek eran incapaces de comprender lo que estaba ocurriendo. Ninguno de sus manuales militares contemplaban la posibilidad de combatir contra una civilización que hubiera convertido literalmente su propia basura espacial en un sistema de defensa. Mientras tanto, el resto de la Asamblea Galáctica observaba el conflicto con una mezcla de incredulidad y de fascinación. Varias civilizaciones que durante siglos habían sufrido el dominio del Imperio Harchek comenzaron discretamente a desear la victoria de aquella joven especie que parecía desafiar toda lógica militar conocida. Nadie había combatido jamás de esa manera. La explicación era sorprendentemente sencilla. Prácticamente todas las civilizaciones espaciales desarrollaban motores superlumínicos antes de construir una infraestructura orbital realmente extensa. En cuanto dominaban los viajes interestelares, dejaban atrás la necesidad de poblar la órbita de su planeta con millones de toneladas de maquinaria. La humanidad, en cambio, había permanecido atrapada durante más de un siglo alrededor de su propio mundo, y durante ese tiempo había llenado el espacio cercano con una cantidad inimaginable de satélites, estaciones, sondas y todo tipo de artefactos tecnológicos. Sin proponérselo al principio, habían convertido la órbita terrestre en el volumen del espacio mejor vigilado de toda la existencia conocida. Cada satélite funcionaba como un sensor, cada telescopio era un sistema de seguimiento. Las universidades se transformaron en centros de inteligencia científica. Miles de aficionados a la radio colaboraban compartiendo información en tiempo real. Incluso millones de computadoras personales comenzaron a participar mediante sistemas de computación distribuida. Jugadores de videojuegos de todo el planeta cedían la potencia de sus tarjetas gráficas para calcular trayectorias orbitales, predecir movimientos y alimentar modelos matemáticos cada vez más precisos. No existía un mando central capaz de coordinar semejante esfuerzo, pero no hacía falta. Miles de millones de personas y billones de ciclos de procesamiento trabajaban simultáneamente para resolver un único y gigantesco problema de geometría. Al comprender que una invasión convencional estaba fracasando, el Imperio Harchek tomó una decisión desesperada. Ordenó desplegar sus 8 destructores planetarios. Si la Tierra no podía ser conquistada, simplemente sería borrada de la existencia. Las colosales naves emergieron del lado oscuro del Sol, abandonando por primera vez sus sistemas de ocultamiento. Comenzaron entonces a acumular cantidades inconcebibles de energía. El propio espacio parecía deformarse alrededor de sus armas mientras enormes perturbaciones gravitacionales anunciaban el inicio de la carga. Aquellas superarmas eran capaces de destruir un planeta entero, pero necesitaban tiempo, mucho tiempo, aproximadamente un mes de carga continua y una cantidad de energía casi imposible de imaginar. La humanidad comprendió enseguida de que no poseía ningún arma capaz de perforar el blindaje de semejantes monstruos, así que se decidió no intentarlo.
3 semanas antes de aquel momento, absolutamente nadie prestaba atención a un pequeño asteroide catalogado como 2029PX771, al que una comunidad de internautas había bautizado humorísticamente como el constructor plano. Apenas medía entre 200 y 250 metros de diámetro y estaba compuesto en su mayor parte por una mezcla de níquel y de hierro. Para los estándares mineros del espacio, era prácticamente inútil. Sin embargo, años atrás, la NASA había modificado ligeramente su trayectoria durante una prueba de defensa planetaria. Más tarde, volvió a hacerlo. Después, la Agencia Espacial Europea realizó otra pequeña corrección. La JAXA japonesa aportó un nuevo ajuste. La Agencia Espacial India, ISRO, hizo lo mismo y cada maniobra apenas modificaba su velocidad unos pocos centímetros por segundo. Cambios tan pequeños que parecían completamente insignificantes, a menos que alguien estuviera dispuesto a esperar 3 semanas para ver el resultado. 3 semanas después, el momento esperado finalmente llegó. Tal como habían predicho todos los cálculos realizados por millones de personas y computadoras alrededor del planeta, el asteroide 2029PX771 apareció exactamente en el lugar previsto. Su trayectoria lo llevaba directamente hacia la formación, donde los 8 destructores planetarios continuaban acumulando energía para borrar a la Tierra de la existencia. Naturalmente, los sensores Harcheck detectaron el objeto de inmediato. Un asteroide de apenas unos cientos de metros. No representaba amenaza alguna para una flota de semejante magnitud. Una de las naves de escolta abrió fuego y lo pulverizó antes de que pudiera acercarse demasiado. Pero ese era precisamente el objetivo. El enorme cuerpo rocoso se desintegró en miles de millones de fragmentos metálicos que conservaron exactamente la misma velocidad y la misma dirección que había tenido el asteroide original. Era imposible detenerlos todos. Aquella lluvia de esquirlas atravesó la formación enemiga como una tormenta de metralla cósmica. Los destructores planetarios habían dedicado prácticamente toda su energía a cargar sus gigantescas armas. Sus escudos defensivos estaban reducidos al mínimo para alimentar aquel proceso, y eso fue un error fatal. 3 de las colosales naves quedaron destruidas al instante. Otras 3 sufrieron fallos catastróficos en sus sistemas de contención. La inmensa cantidad de energía acumulada durante 3 semanas escapó de forma descontrolada y desencadenó una reacción en cadena que terminó consumiendo las 2 últimas naves restantes, junto con gran parte de la flota encargada de protegerlas. Desde la superficie terrestre, el fenómeno fue descrito por muchos observadores con el característico sentido del humor humano. Simplemente lo llamaron un muy buen espectáculo de fuegos artificiales. Cuando el almirante Seret recibió el informe de bajas, permaneció varios minutos observándolo sin comprender lo que estaba leyendo. Nada tenía sentido. Su flota seguía siendo superior en absolutamente todos los aspectos imaginables. Poseía motores de velocidad superlumínica, tecnología de ocultamiento perfecta, armas infinitamente más poderosas, una industria capaz de producir naves a una velocidad inalcanzable para cualquier civilización primitiva. Todo indicaba que aquella guerra debía haber terminado en cuestión de horas, y sin embargo, con cada día que pasaba, las pérdidas aumentaban. Poco a poco, comenzó a comprender la verdadera situación, la verdadera razón. Los manuales militares del Imperio Harshek nunca habían contemplado a un enemigo como la humanidad, porque los humanos no estaban luchando contra las naves, estaban luchando contra la logística, contra las trayectorias, contra la geometría, contra las probabilidades, contra las propias leyes de la mecánica orbital. En definitiva, estaban utilizando la información como si fuera un arma. La orden de retirada jamás
En toda la historia conocida, un imperio había abandonado una invasión contra una civilización incapaz de siquiera viajar hasta otra estrella, pero las matemáticas eran incuestionables. Cada día adicional significaba nuevas pérdidas para la flota Harshek. Cada satélite humano destruido era reemplazado por 10 más baratos. Cada enfrentamiento proporcionaba nuevos datos a los científicos terrestres. Cada misil fallido enseñaba algo. Cada error mejoraba las predicciones del siguiente ataque. Lo más inquietante era que la tecnología humana apenas parecía haber cambiado durante toda la guerra. Lo que evolucionaba a una velocidad aterradora era su comprensión. Aprendían demasiado rápido. Y si eran capaces de entender una tecnología tan avanzada en cuestión de días, todos sabían que el desarrollo de esa misma tecnología sería solo cuestión de tiempo. Ese momento llegó 50 años después. La humanidad presentó oficialmente su primer motor de velocidad superlumínica ante la Asamblea Galáctica. Muchos esperaban un discurso triunfal, una demostración de poder, alguna clase de revancha. En cambio, el representante humano sonrió con absoluta naturalidad, como si acabara de recordar un asunto pendiente que había olvidado hace mucho tiempo. Explicó que se habían olvidado de desarrollar aquella tecnología. La afirmación desconcertó por completo a los delegados de la asamblea. Después de todo, durante milenios, el viaje superlumínico había sido considerado el máximo símbolo del progreso de cualquier civilización. ¿Por qué alguien olvidaría construir algo tan importante? La respuesta humana fue tan sencilla como desconcertante. Habían estado demasiado ocupados perfeccionando la gestión del tráfico orbital. Aquella explicación dejó a toda la sala sin palabras. Entonces ocurrió algo inesperado. El representante de la especie más antigua de la asamblea comenzó a reír. No se burlaba de la humanidad, se reía de sí mismo, de su propia civilización y de todas las demás. Cuando finalmente habló, el silencio era absoluto, y explicó: durante 10.000 años, todas las especies habían competido por fabricar naves más rápidas, sistemas de ocultamiento más sofisticados y armas cada vez más devastadoras. Habían dedicado generaciones enteras a perfeccionar esas tecnologías, mientras ignoraban una verdad absoluta, muy simple. Y solo la humanidad había comprendido lo evidente, porque, por muy avanzado que fuera una civilización, nadie puede hacer invisible una colisión. Y el universo, desde mucho antes de que existieran las estrellas o las civilizaciones, siempre había estado lleno de cosas contra las que era posible chocar. ¿Qué les parece este tipo de contenido en el que sale mi jeta en una esquinita del video? Es que vi por ahí que YouTube considera que si sale la cara de una persona en los videos, considera que es contenido de mejor calidad o no lo clasifica tan fácilmente como contenido hecho con inteligencia artificial, por lo que también monetiza un poco mejor. Y bueno, díganme, ¿les molesta ese tipo de contenido? O sea, que salga pues, mi cara ahí en la esquinita. ¿O les gusta? ¿O creen que es un buen cambio? ¿O creen que debería ponerlo más grande, más chico? ¿Qué opinan ustedes? Me interesa saber qué opinan. Déjenmelo en los comentarios. Además, si les gustó la historia, no olviden comentarla, compartirla y reaccionar a ella. Haciendo esto me ayudan a llegar a muchas más personas y ayudan a hacer que el algoritmo de YouTube detecte que es contenido bueno que vale la pena compartir. Yo intento leer todos sus comentarios. Además, si aún no estás suscrito, no olvides suscribirte y activar la campanita. Y si está dentro de tus posibilidades volverte un miembro del canal, te lo agradecería muchísimo. Haciendo esto, me ayudas a traerles contenido de manera constante. Sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos a todos los renacuajos. Muchísimas gracias a todos los renacuajos. De verdad que sin ustedes esto no sería posible. No solo por el apoyo económico que aportan al canal, sino también porque saber que están ahí siempre, apoyando y esperando nuevo contenido, me motiva a esforzarme y traerles la mayor cantidad que me es posible de videos. De verdad, muchas gracias. En especial a los que ya llevan más de un año conmigo en este estanque de renacuajos.